Todos bienvenidos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a las personas que posteriormente nos ven en las redes y que seguramente han venido siguiendo esta serie de enseñanzas. Un saludo a las personas que se encuentran distantes de esta ciudad. Algunos están siguiéndonos incluso fuera del país. Y bueno, un saludo para todos ellos. Estamos viendo la serie Viviendo la Buena Vida y estamos insistiendo domingo a domingo en estos 4 domingos hoy que hablamos de esta serie acerca de lo triste que es que algunos pretendan creer, quieren creer, insisten en creer en que una buena vida es pasarla rico, y tanto así que se crean algunas frases, yo no sé si de cajón, pero algunas frases. Entonces las frases son como, por ejemplo, hay que vivir esta vida porque es corta, hay que pasarla rico porque uno está muy poquito tiempo aquí en la tierra, hay que pasarla bien, una buena vida. Para algunos es eso. Otros dicen, la vida se hizo fue para disfrutarla, hay que disfrutar todo lo que se pueda hacer para disfrutar, hay que hacerlo. Pues bien, eso es el concepto, ese es el concepto de este mundo, de este sistema que nos enseñó que la buena vida es no tener problemas. Y por eso es que algunos, cuando tienen problemas, huyen de sus problemas. Entonces intentan no enfrentarlos porque no quieren dañar su buena vida. Pues bien, la buena vida desde la perspectiva bíblica es mucho más que pasarla rico o pasarla bien o no tener problemas. La buena vida tiene con esa intención del corazón de hacer lo correcto y de agradar a Dios. Y hoy vamos a poner otro ladrillito en esta construcción con respecto a tener una buena vida, vivir una buena vida. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 32 al 38, un texto que nos relata, nos narra un acontecimiento en esos días previos a la muerte de Jesús. Capítulo 14, versículo 32 al 38. La Biblia dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y los versículos siguientes siguen hablando de orar y de clamar a Dios. El título de nuestra enseñanza hoy es Atentos y diligentes. Atentos y diligentes. Y quiero usar la frase con la que comienza el versículo 8. Versículo 8 dice: velad, perdón, 38. Dice: velad y orad. Estén atentos y estén diligentes. Es sorprendente que Jesús, en medio ya de la muerte, porque es que esto ocurrió unas horas antes de que lo apresaran, se lo llevaran a la tortura y posterior asesinato de Jesús. Es increíble que él, en medio de su angustia, porque aquí dice: estoy entristecido hasta la muerte, está angustiado, sin embargo sacó tiempo para enseñarle a sus discípulos y apóstoles. No desaprovechaba ninguna oportunidad. Puedo estar angustiado, puedo estar triste, decía Jesús, pero seguidores míos, les decía a los discípulos: oren, velen, clamen a Dios, acérquense a Dios. Él no escatimaba de su tiempo y de su situación, no tenía problema con eso, entregaba siempre esa orientación. Y me parece muy significativo que esto pase justamente antes de que Jesús enfrentara la tortura y la muerte. Quiero comenzar en esta mañana hablándoles
o formulándoles una pregunta que tiene una intención. La intención es que usted piense en la respuesta, no me la dé todavía, y al pensar en esa respuesta, usted comience a sumar herramientas, recursos, argumentos para respaldar su respuesta. Tú no puedes decir sí a algo sin un porqué, o no puedes decir no sin un porqué. Lo ideal es que tengas una razón, un porqué. Y en el caso nuestro como creyentes, el porqué ni siquiera debiera ser nuestro, sino debiera ser completamente la verdad de la Escritura. Esta es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios, esta es la máxima autoridad. Entonces, seguramente, si tienes una respuesta a una pregunta, sí o no, debe partir desde la correcta interpretación bíblica. La pregunta es la siguiente, sin más preámbulos: ¿puede su oración, mi oración, la oración de un pueblo, cambiar la voluntad de Dios? Y se la voy a repetir. ¿Puede la oración hacer que Dios deje de hacer algo para cambiar su decisión y ahora hacerlo de otra manera? La intención es que al finalizar la enseñanza hoy, usted tenga tres posibilidades. La primera, que diga con total certeza sí. Mi oración sí puede cambiar la voluntad de Dios. La segunda, que diga no. La oración no puede cambiar la voluntad de Dios. O la tercera, que diga no sé. No estoy seguro si puede o no puede cambiar la voluntad de Dios. Cual sea alguno de los tres casos, la intención es que usted salga de aquí hoy o en el transcurso de los próximos días y diga: yo voy a leer, voy a estudiar, voy a preguntar, voy a indagar si sí o no, o en qué respuesta le voy a dar a esta pregunta. Y es que si yo logro como pastor que usted se vaya de la iglesia después del servicio a su casa o para donde vaya, y donde esté comience a leer en su celular, me refiero a la internet, o en la Biblia directamente física, o llama al amigo, un amigo: venga, ¿usted qué piensa de esto? Y comienza a leer artículos, a buscar enseñanza sobre ello, pues estoy logrando un propósito. ¿Cuál es mi propósito como pastor? Mi propósito es que usted se inquiete por el estudio de la Biblia. Ese es uno de mis principales objetivos. Entonces, yo lo conduzco a que usted no coma entero como el pajarito que está en el nido esperando que alguien, el mamá pájaro, le regurgite, ¿se dice? Regurgitar, algo así. Regurgite encima la comida y el pajarito come entero. Hombre, muchos hacen así, pero no es lo correcto. Lo correcto es que usted revise qué es lo que le están dando de alimento y pueda decir: bueno, tienen razón. Y si encuentra que no tenemos razón, pues me haría un favor si viene y me dice: pastor, usted está equivocado, sentémonos y hablemos, mire, es que esto, y me ayuda. Pero ese es el reto para todos en esta mañana. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Si quiere, escríbala por ahí en su material. Todos tienen el bosquejito. Si quiere, escríbalo en su material. Eso le puede, nos puede servir a futuro. Hay una idea central en esta mañana que quiero que compartamos. Jesús nos manda a estar alerta y a orar para que no entremos en tentación. El versículo dice: velen y oren para que no entren en tentación. Eso dice la Escritura. Velen y oren para que no entren en tentación. Yo puedo sumarle a esas últimas palabras algunas modificaciones. Por ejemplo, Jesús nos manda a estar alerta y a orar para que estemos fortalecidos en Dios. Jesús nos manda a estar alerta y a orar para que el Señor nos dé paz, tranquilidad. Jesús nos manda a estar alerta y a orar para que Él nos dirija en nuestro caminar. Jesús nos manda a estar alerta y a orar para que nuestra familia esté unida. Jesús nos manda a orar
a estar alerta y a orar para que el evangelio sea predicado. Miren cuántas cosas podemos decir de esta verdad de estar alertas y listos, dispuestos en la oración. Quiero invitarle a que en su documento, allí donde está escribiendo, vaya tomando notas, porque le voy a dar dos grandes verdades de esto que ocurrió ese día con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero decirles, Jesús hizo de la oración una prioridad. Escriba por favor allí, prioridad. Y cuando tú entiendes el concepto de qué es prioritario, qué es una prioridad, sabes que la prioridad es lo más importante. Por eso uno no dice mi primera prioridad, no, ahí hay un error. Si es prioridad, es primera. Entonces, mi prioridad. La prioridad de Jesús era su oración, su comunión con el Señor. Ubiquémonos nuevamente, geográficamente, cronológicamente. Acabamos de hablar hace 15 días que la mujer lo ungió con el perfume unos días antes de la muerte de Jesús. Luego vino la última cena. La semana pasada hablamos de la cena del Señor y Jesús compartió el pan y la copa con sus discípulos. Y al siguiente día, en las siguientes horas, Jesús se aparta con sus discípulos al monte, se va al Getsemaní y comienza a orar. Y estando con ellos decide alejarse un poco más y se bota sobre una roca. Digo se bota porque es que fue una actitud de humillación, de entrega, de dolor, de angustia, y se lanza sobre la roca y comienza a orar en una actitud de dependencia completa de Dios. Damas y caballeros, dice la Escritura que tanta era su angustia que comenzó a sudar y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y esto habla de la angustia que estaba viviendo, del miedo, porque Jesús tuvo temor, tuvo miedo en ese momento. Jesús estaba angustiado hasta la muerte y tuvo un cuadro clínico. Hay una situación médica que describe que cuando el sudor se vuelve sangre es porque la persona está en un estado de extrema angustia. Y eso le estaba pasando a Jesús, estaba muy angustiado. Y allí sobre la roca, en Getsemaní, comienza a orar y comienza a hablar con Dios. Damas, caballeros, ¿a quién estaba orando Jesús? ¿A quién le estaba orando? Al Padre, ¿cierto? A Dios, sin perder de vista que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Dice que sobre él reposa toda la plenitud de la deidad. Y está Dios, está Jesús orando al Padre, se dirige a él en medio de una circunstancia tan difícil y siente la necesidad de orar. Ahora, si es la única oración que la Biblia registrara de Jesús, uno diría, claro, como está a punto de morir, pues tiene miedo, va a orar, como nos pasa a muchos, que nos salen unas oraciones increíbles cuando las cosas están bien complicadas. ¿Qué oraciones que nos nacen cuando el niño está enfermo, cuando el negocio va picada abajo o cuando el problema es mayúsculo? Ahí somos buenos para orar y hasta para prometerle a Dios, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que... Y le hacemos promesas a Dios. No, Jesús no vivía esa situación. La Biblia describe que Jesús en repetidas ocasiones se apartaba para orar. Y se llevaba a sus discípulos y oraba con ellos, les enseñaba a orar. En una ocasión se fue a ayunar 40 días y mientras ayunaba, oraba y oraba a Dios. Entonces se dirige al Padre en una actitud correcta y habla con el Señor. El versículo 32 que leímos dice que fueron a Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y fue y habló con Dios. Lucas capítulo 5 versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era una práctica habitual. Para Jesús la oración
no era una opción. Para Jesús no era la oración una oportunidad de vez en cuando para hacer algo espiritual. No era un tema que dependiera de o fuera circunstancial. Si me levanto de ánimo, oro. Algunos dicen, fue que no sentí orar. Perdón, ¿quién dijo que la oración es un tema de sentir? Aclarémoslo. El evangelio no es un tema de sentir. El evangelio no es un tema de que hoy me levanté bien, hoy fui a la iglesia y hoy no sentí la presencia de Dios. No. Este culto, esta reunión, este servicio no está hecho para que usted sienta o no sienta. Este servicio fue organizado, fue pactado, fue arreglado, fue planeado para rendir culto a Dios, al Señor, no a nosotros. No cantamos lo que nos gusta, cantamos lo que crea que honra a Dios. No predico lo primero que se me ocurre, predico lo que creo que le agrada a Dios que le diga a la iglesia. Porque algunos piensan que todo está hecho en procura de agradar a las personas, y no es un asunto de que usted sienta o no sienta, no es lo que a mí me parezca o no me parezca, es lo que creo que a Dios le está rindiendo la honra, la gloria, el tributo, la alabanza, la adoración. Él es la persona más importante en este lugar. Entonces Jesús va y se postra en la tierra y entiende que tiene discípulos, apóstoles que le siguen, tiene amigos, tiene su familia, tiene enemigos, va a morir en la cruz, va a morir para salvar a la humanidad. Pero en ese momento entendió, lo más importante es mi oración dirigida al Padre, y hace una oración increíble. Voy a decírselo de la siguiente manera. Por favor, escriba en la letra A, por favor. Jesús oró por sus deseos. Y esto me parece en serio muy tierno, muy cariñoso de parte del Señor. El versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre. Uno comienza a indagar un poquito qué significa la expresión Abba, y encuentra uno que es la forma cariñosa de llamar a su padre. Una forma cariñosa, sin irrespeto, pero cariñosa. ¿Cómo le decía usted a su papá de manera cariñosa? ¿Lo recuerda? ¿Cómo le decía? Papito, papi, ¿sí? El menor mío me dice pa. Sí, a la mamá le dice ma, simplemente. Y la forma cariñosa de decirle. Cuando estamos en ese momento de ternura con los hijos, el mayor me dice: venga viejito, venga cuchito, y me abraza y es ese momento de intimidad, sin irrespetos, sin deshonra, pero un momento bonito para compartir. A eso voy. Entonces Jesús se acerca al Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mira cómo comienza Jesús, con una confirmación real del poder de Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Por allá Génesis capítulo 18 dice: no hay nada imposible para Dios. Partamos de esa premisa. Cuando usted ora, usted sabe que está hablando con Dios, que todo lo puede. Y si Él todo lo puede, es porque todo lo puede. Puede cambiar cualquier circunstancia, puede sanar cualquier enfermedad, puede quitar cualquier dolor, puede restaurar cualquier relación. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Señor, tengo mucho miedo porque me van a torturar, me van a golpear, van a acuchillarme, van a romper mi cabeza, van a burlarse de mí, van a desnudarme, me van a vendar los ojos, me van a dar muchos puñetazos, me van a dar patadas, van a romperme la espalda con el látigo. ¿Por qué lo sabía Jesús? Porque como era Dios, Jesús lo sabía todo. Jesús lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces, todo eso lo voy a sufrir. No hay nada más doloroso para una persona que sepa todo lo que va a sufrir. Eso es muy duro, saber cómo va a morir
¿De qué manera? ¿Con cuánto dolor? Entonces Jesús está angustiado y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Por favor, evítame pasar por esta copa. Pero luego dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es como si dijera: que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mire, hermano, hermana, podemos ir a Dios con la tranquilidad de poder contarle a Él qué queremos, nuestros deseos. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué quisiera usted que pasara? Mi familia, mi casa, mi empresa, mi negocio. Quisiera tener esto, quisiera lograr. Cuénteselo a Dios. Cuénteselo. Él no nos ordena que nos insensibilicemos o nos olvidemos de lo que queremos. Él nos abre la puerta. Hablen conmigo, cuénteme lo que quiera. Mire, es como el niño que llega donde el papá y le dice al papá: papi, ya sé qué voy a hacer cuando grande. Entonces uno de papá, uno le dice: ¿qué quieres ser, hijo? Y el niño le dice a uno: papi, cuando sea grande yo quiero, el deseo, yo quiero ser bombero. ¿O qué más le han dicho sus hijos? ¿O ha escuchado que los hijos le digan a los papás? ¿O qué le decía a usted? ¿Qué quería ser usted cuando niño y le contaba a su papá? Yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante. Alguno por allá vio una película y entonces vio al que está en la cima de la montaña escalando. Papá, yo quiero ser escalador. Y cada segundo día cambian lo que quieren ser, pero son sus deseos. ¿Y qué hace un padre amoroso? No, señor, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué está pensando? No, ¿qué hace uno de papá? Bueno, amor, qué rico que quiera ser bombero. Como que disfruta uno como padre de que su hijo tenga esos sueños. Pero uno allá adentro, como papá, uno sabe que su hijo no va a ser bombero, o no va a ser cantante, no va a ser futbolista. Pueda que sí, pero uno como padre dice: creo que mi hijo en algún día se va a encaminar en esta área o en aquella otra. Uno lo sabe, pero uno no está para bajarlo de la nube a golpes. Uno lo felicita por sus aspiraciones, lo felicita por sus sueños. Viviana, mi esposa, escuchaba al niño, a cualquiera de los dos cuando estaban pequeñitos: mami, yo quiero ser presidente de Colombia. A estudiar, papi, prepárate, estudia, vamos al colegio, a la universidad para que seas y cogíamos eso y lo aprovechábamos para motivarlo a que hiciera cosas. ¿Sí? Entonces eso pasa. Jesús fue donde el Padre: Abba, Padre, papi, papito, si es posible, yo quisiera, por favor, yo quiero que pases de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Quisiera que no me pasaras por este dolor. Es como cuando el niño llega y le dice a uno, el mío llega, el pequeñito, ya el grande ni lo intenta, el pequeñito, Martín, llega y me dice: papá, yo sé que me vas a decir que no. Papá, pero ¿será que yo pudiera hacer esto y esto? No. Bueno, yo ya sabía, y se va. Jesús llega donde el Padre y le dice: Padre, si es posible, solo si es posible, pasa de mí esta copa, no me pases por ese dolor. Y Dios le dice: no, tienes que pasar por ahí. Bueno, yo sabía. Porque Jesús dice: Señor, yo no quisiera, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu santa voluntad. Miren cómo Jesús hace de la oración su prioridad, le cuenta al Señor sus deseos, pero siempre va primero el saber que debe hacerse la voluntad de Dios. Damas, caballeros, cuéntele al Señor lo que usted quiere. Saque tiempo en las mañanas, en las noches, en el recorrido a su trabajo, en las madrugadas, cuando se despierta a la mitad de la noche, y dígale al Señor: Señor, yo quisiera esto, yo anhelo aquello. Cuánto quisiera que pasara esto en mi casa, en mi familia, en esta ciudad, en este país. Te pido por aquello, y hable con Dios. Cuéntele sus deseos a Dios, como el niño que va donde el papá. Cuénteselo. Ahora, ¿eso hace que Dios esté obligado con usted a cumplir todos sus deseos? Imagínense que Dios a todos nos dijera que sí, que todo lo que usted le pidiera
Él se lo diera, ya la humanidad estaría destruida, completamente destruida. Y se lo voy a explicar con el tema otra vez de papá y el hijo. ¿Usted le da todo lo que su hijo le pide? No, porque no podemos. No podemos. Y a veces podemos, pero sabemos que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Entonces, Jesús le contó sus deseos al Señor, pero escriban la letra B, por favor. Jesús oró por la voluntad de Dios. Jesús oró por la voluntad de Dios. Jesús entendía que a pesar de querer algo, de desear algo, primaba, era más importante, estaba sobre eso, la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué hacía Jesús? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. Oiga, si Jesús tuvo necesidad de orar y de clamar y de pedir, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús oraba tanto, ¿cuánto más nosotros? Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Había una intención persistente de Jesús de estar orando y clamando a Dios, siempre diciéndole: Señor, quiero hacer tu voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino hacer tu voluntad. Y esa era la decisión del Señor. Ahora, si la oración para Jesús era su prioridad, pues entonces totalmente insistía en que esa oración fuera apegada a la voluntad de Dios. Ponga por favor como segundo punto. Jesús quiere que la oración sea prioridad para nosotros. Si para Jesús era prioridad, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿cuánto más para nosotros debe ser una prioridad? Por eso dice en el versículo 38: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Miren la orden: velen y oren. Ahí está el mandato. Cuando vas al texto bíblico y encuentras una verdad prescriptiva, te está dando una orden, un mandato, entonces tienes que leerlo y pensar qué tan obediente eres a esa orden. Aquí hubo una orden expresa para los discípulos. ¿A quién le dijo esto Jesús? A sus discípulos, a sus apóstoles. Bueno, era para ellos. Pero vamos al Nuevo Testamento en las cartas, y Pablo, Pedro, Juan, en las cartas, en el Apocalipsis y en esos textos, siempre están diciéndole a la iglesia: oren, velen, clamen, busquen a Dios. Entonces, esa orden que inicialmente fue para los discípulos trascendió en los tiempos y hoy es completamente vigente. Oremos, clamemos, busquemos a Dios. Pero comienzan entonces las preguntas como las que le hice al comienzo, ¿Cómo es el tema? Yo le pido a Dios, le cuento lo que yo quiero, pero no va a pasar lo que yo quiera, va a pasar lo que Dios quiera. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Si yo oro y le digo al Señor: Señor, necesito conseguir mi plata para comprar mi casa para mi familia, pero no está en la voluntad de Dios que eso pase, ¿para qué oro? Y ahí comienza la pregunta. Dame la pregunta, por favor, Santi. La pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? ¿La oración es para cambiar la voluntad de Dios? Recuerde que estamos en procura de responder esa pregunta. Escriba por favor ahí A del punto 2. Jesús nos manda a velar. Marcos capítulo 14, 38 dice: velad y orad. Quedemos con el término velar. ¿Qué es velar? Velar es estar despiertos,
Velar es estar atentos. Velar es estar diligentes. No hablamos de velar, la velación de los difuntos. Esa es otra definición adicional del término. No, la definición que hoy, según el contexto estamos viendo, es la definición que tiene que ver con estar atentos, con los ojos abiertos, bien pendientes. Dios dice en su palabra que usted y yo debemos estar atentos a todo lo que ocurre alrededor. Pero quiero fijarle 3 cosas en las que debemos estar atentos. Primero, escriba por favor el número 1. Tenemos que estar alerta de nosotros mismos. Tenemos que estar alerta de nosotros mismos. Uno está muy vigilante de todo lo de afuera, ¿no? Uno está pendiente de una cosa, de la otra. Uno está pendiente de lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Pero ¿estás atento de lo que tú eres? Mira, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ok, o sea que la tentación tiene que ver con una invitación a pecar, pero esa tentación se vuelve tentación cuando esa invitación llega en el área en la que eres débil, en mi concupiscencia. Esa concupiscencia tiene que ver con mi inclinación hacia lo malo, su inclinación hacia lo malo. Voy a hacerlo más claro. Lo que para una persona es tentación, para otros no, porque no es su debilidad, no es su área frágil, vulnerable. Entonces dice la Biblia, cuando alguno es tentado, sienta que hay una invitación a pecar, no diga, es que el diablo, es que Dios, es que esto, es que aquello. Deje de culpar a un poco de gente. Hermanos, muchos cristianos están siendo irresponsables en lo que respecta a su pecado, buscando como culpable al diablo. Mire, borracho, está vuelto nada. Es que tiene un espíritu de borrachera. Búsqueme en la Biblia donde hay un espíritu de borrachera. No lo hay. En cambio, la borrachera es un fruto de la carne. Es un fruto del pecado del hombre. Está diciendo la culpa al demonio. Sí, el diablo trabaja, los demonios trabajan, están para afectar a la iglesia, para dañar. Pero dejemos de ser irresponsables de echarle la culpa a uno. No, es que el abuelito era un borracho, el papá era un borracho. Pues el muchacho es un borracho, porque con ese abuelito, con ese papá, con ese muchacho, pues hombre, eran borrachos. Deje de estar culpando al abuelo, al tatarabuelo, al bisabuelo, al papá. Sea responsable de su pecado, arrepiéntase y busque a Dios. Eso dice la Escritura. No, es que tiene un espíritu de fornicación. Búsqueme en la Biblia donde hay un espíritu de fornicación o de adulterio. En cambio, si es un fruto de la carne. ¿De quién es responsabilidad la fornicación y el adulterio? ¿De un demonio? ¿De un espíritu? No, es responsabilidad de la persona que cae en el pecado, en la tentación, cede a su concupiscencia y entra en pecado. O sea, pastor, que no hay gente que se endemonia, que está poseída. Sí, eso es verdad, hay posesiones demoníacas, pero eso es otra área espiritual. Yo lo que quiero invitarlo hoy es a que seamos responsables de nuestros pecados y no estemos culpando que al abuelo, que al tío, o que al sistema, o que a esta sociedad, con esos amigos que yo tengo, en este entorno. Uno no puede ser santo, uno tiene que estar metido en ese pecado, porque si uno no peca con ellos, a uno no le suben el sueldo, si uno no está en la rosca, entonces lo dejan por fuera. Deje de culpar a los demás. La culpa de su pecado solo tiene un nombre y va acompañado de su apellido. Nadie más. Jesús dijo, cuídense de ustedes mismos. Cuídense de ustedes mismos. Segundo, tenemos que estar alerta ante Satanás.
Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿Sabe qué dice la escritura? Velen, estén atentos, porque el diablo no duerme. El diablo está buscando cómo afectar la vida de las personas. Promueve lo malo, claro que sí, genera los espacios, hace la invitación, todo eso es una realidad. Todo eso es una realidad. Y anda como león rugiente buscando ¿a quién? Tragarse. Eso dice la escritura. Entonces, atentos, alerta ante el trabajo demoníaco. Es una realidad. Y tercero, tenemos que estar alerta a nuestra vida espiritual. Hermoso que haya la capacidad de estar atentos a la condición espiritual en la que nos encontramos para siempre procurar avanzar. Segunda de Pedro 3, 17, 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, miren esto, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es la invitación que hace el Señor? Crezca en la gracia de Dios, crezca en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se crece en la gracia de Dios y en el conocimiento? ¿Cómo se crece? Definitivamente tienes que ir a la verdad de la palabra. Tienes que ir a la realidad de que el Espíritu Santo mora en ti. No puedes desligar la obra del Espíritu de la palabra de Dios. Si tú eres experto en la búsqueda de Dios en la palabra, sin la obra del Espíritu Santo, esto no es más que letra, no es más que información. Pero si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, que te guía, que te dirige, que te enseña, esto es algo vivo, algo eficaz, que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, dice la Escritura. Esa es la verdad de la palabra. Miren, hermanos, funciona de esta manera. La palabra de Dios te conduce a una vida en el Espíritu Santo. Y la vida en el Espíritu Santo te conduce a la palabra de Dios. No funcionan separados. Funciona completamente de la mano. Por eso, cuando dice aquí el escritor, busquen la gracia de Dios, vayan a la palabra, crezcan en su conocimiento, fortalezcan espiritualmente. Hermano, ¿vela usted por su vida espiritual? ¿Se preocupa por su vida espiritual? Porque somos muy buenos para velar por nuestra parte física, por ejemplo. Nuestra salud, nuestra higiene, nuestra comodidad, vernos bien, oler bien, aparecer bien, y ahora más con todo lo de redes sociales, las fotos, siempre hay que estar arregladitos, arregladitas, y nos preocupamos mucho por lo físico. Eso no es pecado mientras no se vuelva una obsesión, porque para algunos tristemente se vuelve una obsesión. Pero igual te preocupas por tu vida espiritual. Cuando uno ve la necesidad, comienza a comer diferente, o va al gimnasio, o comienza a tomar unos medicamentos, o toma vitaminas y suple respuestas a los vacíos que creas que tienes en tu vida física. Y en lo espiritual, ¿hace lo mismo? ¿Inviertes en tu vida espiritual? ¿Tiene Biblia? No, es que ya la tengo en el celular. Ok, ¿la lee? ¿Vas a la iglesia? ¿Te congregas? Sí, aquí estamos, pastor. Ok, pero no es venir una vez de vez en cuando. ¿Tienes regularidad en congregarte, en asistir a la iglesia? ¿Oras al Señor? ¿Compartes con otros de Cristo? ¿Tienes hábitos espirituales? Eso tiene que ver con estar atentos a nuestra vida espiritual. Y luego la otra parte de la orden B, escriba por favor, Jesús nos manda a orar. Y lo dice con vehemencia: velad y orad. Punto. No da posibilidades. Cuando pueden, oran. Cuando quieran, oren. No, es puntual en la orden que da. Y Pablo lo recapitula, lo repite en las cartas, lo hace Pedro y lo hace Juan. Oren sin cesar, oren por sus gobernantes. En vez de criticarlos tanto, oren por ellos. Pero es que tengo que estar de acuerdo. No, usted no tiene que estar de acuerdo por un gobernante, pero ore por ellos, dice la Escritura. Oremos por ellos.
Ore por su familia, ore por la iglesia, ore por la economía, ore por la paz mundial, ore por el problema mundial que tenemos con esta pandemia, ore por los jóvenes, ore por los niños. Todo eso tiene respaldo bíblico. Oremos, oremos sin cesar, no paremos de orar. Eso dice la Escritura. Pero somos tan frágiles y Jesús explica por qué. Se quedaron dormidos. La verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Qué débiles somos para la oración. Qué flaquitos podemos ser en la parte espiritual. Realmente hay dificultades con eso. Yo quiero terminar hablándoles de la pregunta. Dame la pregunta, por favor, Santi. Mire la pregunta. ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Vamos a la escena. Déjame la pregunta ahí, por favor. Mire, vamos a la escena. Jesús está botado sobre la roca, el sudor como grandes gotas de sangre están encima de su cuerpo. Él comienza a orar, dice: yo quisiera, yo deseo que esto pase, que no tenga que pasar por ese sufrimiento, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Alguien le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y él dijo: ok, cuando ustedes oren, deben orar de la siguiente manera. Y les enseñó la famosa oración del Padre Nuestro. Pero una parte de la oración dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Hágase tu voluntad. Es decir, hay una insistencia permanente en las palabras de Jesús de siempre la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y usted encuentra las oraciones que hacen los apóstoles en el Nuevo Testamento y están alineadas perfectamente a la oración de Jesús. Pablo en la cárcel, Pedro en la cárcel, Pedro frente a los gobernantes, Pablo cuando se paró en el Areópago frente a los grandes civilizados de Grecia, Juan en el Apocalipsis, siempre están hablando de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Juan en su carta. Primera carta de Juan, capítulo 5, por favor. Primera carta de Juan. Y vamos a ver justamente lo que dice Juan sobre la oración. Capítulo 5, versículo 14. Hermosa esta frase. Hermosa esta frase. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice la Escritura? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, qué hermoso, qué bonito. Esta es la confianza. Damas, caballeros, tengamos esta seguridad, esta confianza, que cuando hablamos, Él nos oye. Pero aquí hay un atenuante que dice que si le pedimos algo, ¿cómo? Conforme a su voluntad. ¿Me permite hacer una antítesis del texto? Cambiar algunas palabras para afirmar la verdad. Si le pedimos alguna cosa a Dios que no está conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él no nos oye. ¿Están de acuerdo? El texto dice: si le pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Si le pido algo que no está conforme a su voluntad, Él no me oye. Eso dice el texto. Y sigue diciendo, versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra vez, versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una aparente contradicción. 14, por favor. 14. Todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Y el 15 dice, todo lo que le pidamos a Él, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo así? Por un lado, lo que sea conforme a su voluntad, y por otro lado, todo lo que le pidamos. Pues bien, aquí está diciendo Juan
versículo 14, todo lo que usted le quiera pedir a Dios, Él se lo va a entregar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y sabemos que todo lo que le pidamos, porque usted debe pedirle conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Repito, bajo esa premisa, que lo que le está pidiendo sea la voluntad de Dios. ¿Le ha pedido algo usted al Señor que el Señor se lo haya dado? Es producto de que usted se alineó en su oración a la voluntad de Dios. ¿Le ha pedido algo que no se lo haya dado? ¿Hay alguien aquí que diga, uy, yo llevo años pidiéndole a Dios algo y nada, qué pasa? Hay dos posibilidades. Uno, que no es el tiempo, porque que no se lo haya dado no quiere decir que no se lo vaya a dar nunca. Puede ser que no sea el tiempo. O segundo, que definitivamente no es la voluntad de Dios. Damas y caballeros, pedirle a Dios y que ello sea conforme a su voluntad implica entender que el Señor sabe exactamente lo que usted necesita. El Señor conoce a la perfección lo que usted quiere, lo que usted desea. Y lo que hace es asegurarse de lo que usted está pidiendo se alinee a la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Mi oración no es para que Dios venga y se alinee a mi voluntad. Este es mi camino, esta es mi vida, este es mi propósito. Voy a orar para que Dios venga y me bendiga. Señor, quiero llegar a esto, a tener esto y esto. Entonces ven y me ayudas, me bendices aquí. Y ven y me respaldas aquí. Y quiero que me des esto. No, esa no es la oración. La oración es para que tú salgas de tu propio anhelo, de tu deseo, de tu voluntad, de tus planes y te alinees a la voluntad de Dios, que es muy diferente. Ahora, quiero decirles que mucho de lo que usted desea y usted quiere seguramente puede estar en la voluntad de Dios. Pero si no está en la voluntad de Dios, mire, hermano, hermana, usted puede orar 30, 40, 50 años y no va a pasar. Si algo no es la voluntad de Dios, repito, no va a pasar. Pregunto, ¿por qué tanto anhelo de querer cambiar la voluntad de Dios en algo? ¿Por qué usted cree que una persona quiere cambiar la voluntad de Dios en algo? ¿Por qué cree? Porque está convencido que eso es lo mejor para usted, por sus propios deseos. En la costa, hace unos meses, murió una persona y la familia no lo dejaba enterrar porque iban a orar hasta que Dios lo resucitara. Eso pasó hace unos meses. Y tuvieron que mandar policía para sacar el cadáver por temas de salubridad. Y se lo llevaron a las malas. Porque estaban decididos a orar hasta que Dios lo resucitara. Pregunta, ¿quién lo mató? ¿Quién cree que mató a esa persona? Dios. Nadie se muere 15 minutos antes ni 15 minutos después de lo que es la voluntad de Dios con nuestra muerte. Nadie, ni adelanta ni atrasa la hora. Nadie. Está establecido ya en el plan de Dios la muerte. Su vida, su día de nacimiento y la de su muerte ya están en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Entonces la persona, no, que fue una enfermedad, un accidente, un asesinato, como sea, Dios causó, permitió que eso se diera como parte de su propósito eterno. Y ahora lo quieren resucitar. ¿Qué están diciendo? No estamos de acuerdo con tu voluntad, queremos que lo resucites. Cuando tú insistes en estar pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, le estás diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Pregunta, ¿Dios tiene el poder para resucitar a ese muerto? Claro, las veces que sea necesario. Entonces no está en duda el poder de Dios. Dios puede hacer todo porque para Él todo es posible. El tema aquí es si es la voluntad de Dios que pase o que no pase. ¿Puede mi oración cambiar la voluntad de Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Para qué quiere cambiar la voluntad de Dios? No, pastor, es que es mejor que... ¿Cómo? ¿Para quién es mejor? Para usted.
que tiene, o para mí, que tenemos una capacidad limitada, que no conocemos el futuro. Hoy decimos lo mejor que puede pasar es esto. Eso es lo que usted cree, pero mañana lo que para usted es mejor podría ser lo peor. Y le voy a mostrar por la Biblia, porque lo que yo diga aquí sobra. Mire lo que dice la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa parte nos ayuda mucho a aclarar cosas, pero luego dice, para que comprobéis cuál sea. ¿Para qué renuevo mi pensamiento? ¿Para qué se renueve mi entendimiento? Para comprobar cuál es la buena, diga conmigo, buena voluntad de Dios. ¿Y cómo más? Agradable y perfecta. Este versículo me describe 3 cualidades de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y si es perfecta, ¿por qué la quieres cambiar? Si es tan perfecta, ¿por qué usted quiere cambiar la voluntad de Dios? Me niego, Señor, a que mi hijo esté enfermo. Me niego a que haya nacido con esa situación. Me niego, no lo acepto. ¿Por qué quiere cambiar la voluntad de Dios? Ahora. No estoy diciendo que no ore por su hijo que está enfermo. No le estoy diciendo eso. No se lleve una mala lectura de esto. Le estoy diciendo que comience a orar por su hijo, pero que busque en la guía de la palabra y del Espíritu Santo la voluntad de Dios sobre la salud de su hijo. No, que es que el muchacho apareció con un problema y que estaba enfermo. Oremos. Yo oraré por su hijo, oraré por los míos, clamaré. Pero cuando es una situación para la vida larga, debo orar. Señor, tú lo puedes sanar, tú puedes cambiar cualquier órgano en el cuerpo de mi hijo, puede ser lo que sea, eres Dios, lo puede hacer. Pero necesito comenzar a buscar a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mi hijo? ¿Cuál es tu voluntad? Mire, Dios es tan grande que Él sabe de muchos hijos en el mundo, que si lo sana, ese hijo se va al mundo, al pecado, a la maldad. Y es parte de su misericordia y su amor tener a ese niño enfermo para asegurar su salvación. Suena crudo, perdóneme. Nosotros tuvimos que atender a una mujer que por 10 años tuvo cáncer. Estaba muriendo y llegó a la iglesia. Y un día fue sanada. Tremendo milagro, celebración en la iglesia. Al mes estaba en el mundo, dedicada a la vagancia. ¿Por qué queremos cambiar la voluntad de Dios en algunas cosas? Si la voluntad dame el texto, por favor. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Tú crees que lo que perdiste fue porque salió de las manos de Dios? La persona que perdiste, la plata que perdiste, el dolor que tuviste, la enfermedad que tuviste o que tienes, todo tiene que ver con el propósito de Dios. Todo tiene que ver con su plan. Y le voy a decir algo más. Esas personas que se vinieron de otra ciudad, de otro departamento o de otro país y están aquí, me vine contra mi voluntad, me vine llorando, ¿usted cree que es casualidad? Dios lo movió con propósitos eternos. Y Dios ha permitido cada cosa por su voluntad. Él no se equivoca. Repito, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Uy, pastor, pero duele. Claro que duele. Nadie dijo que no dolería, pero es buena, es agradable, es perfecta. Pastor, pero no la entiendo. Que usted no la entienda no quiere decir que no es buena, no es agradable o no sea perfecta. La oración no es para que Dios se alinee a mis planes. La oración es para que yo me alinee a los planes de Dios. La oración no es por Dios, no es para Dios. Dios sigue siendo Dios sin su oración. La oración es por nosotros, para nosotros. La oración es para sentir que estamos agarrados de los vestidos de nuestro Dios, del Maestro. La oración es para sentir que dependemos de Él. Cuando tú oras es como cuando el niño se prende del papá
en medio de la piscina, del río, y el niño le dice: papi, no me sueltes. Eso es la oración. La oración es para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, no sé qué va a pasar mañana, pero aquí estoy, dependo de ti. Cuando yo entiendo, cuando yo sé que mi oración no es para estar cambiando la voluntad de Dios, sino para alinearme a la voluntad de Dios, mi forma de orar cambia. Dejo de estarle reclamando tanto a Dios. Dejo de estarle exigiendo a Dios. Dejo de estar dándole órdenes a Dios. Señor, ahora mismo tienes que hacerlo. ¿Cuál ahora mismo? Respete, sea reverente con Dios. Háblele con amor. Lean la Biblia cómo oró Nehemías. Lean la Biblia cómo oró Esdras. Lean la Biblia cómo oró Pablo. Nehemías dijo: al Dios poderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, maravilloso, majestuoso, grandioso. Y hablaban con un respeto, con una reverencia, como para que algunos estén diciendo: Dios, tienes que hacer esto, no me voy de aquí hasta que no me des aquello. Eso es irreverencia con Dios. A Dios no se le habla de esa manera. Usted no le hablaría así ni al alcalde ni al gobernador. Yo no le hablaría así ni a mi papá, que es un humano como yo. No le hablaría así, por honra, por respeto. Le hablaría con respeto. A Dios se le habla con respeto. Padre, yo no quiero esto, pero que no sea lo que yo quiero, dijo Jesús. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando yo entiendo que mi oración no es para cambiar la voluntad de Dios, dejo de estarle diciendo a Dios cosas como que ordeno, como que reclamo, como que le decreto esto a Dios o algo así. Eso carece de sustento bíblico, no tiene validez bíblica. ¿Cómo que no, pastor? Pues búsquelo. Usted me dice: pastor, mire, tal versículo dice que uno debe hacer esto o aquello. Amén. Si lo encuentra, en 8 días me pararé aquí y les diré: estaba equivocado. No tengo problema, ya lo he hecho antes. Ya he pedido perdón por alguna cosa que dije desajustada, la verdad. Ya lo he hecho antes. Y con ustedes no tengo ningún problema. ¿No ve que soy ser humano y me puedo equivocar? Pero en lo que llevo en la Biblia, 20 y pico de años predicando el evangelio, no he encontrado ningún versículo que me dé la puerta abierta para irrespetar, para deshonrar, para reclamarle, para exigirle a Dios: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, por eso te pido que me des esto que yo. Así no se ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con amor, con reverencia. Algunos le gritan a Dios como si a Dios tuviera que gritarle o algo por el estilo. Mire, hermanos, yo no quiero. Hoy se fue diferente esta predicación. Yo no sé qué vamos a colgar en redes hoy. No me afana, no me preocupa. Grabamos en Acacias entonces. Yo siento que podría ser la última vez que le digo esto a algunos. Tengo que aprovecharlo. No sé si me vuelvo a ver con todos. Pero el evangelio, la vida cristiana, tiene que ver con la bendición de que Dios, por medio de la obra de su Espíritu Santo, haga de nosotros hombres y mujeres que procuremos agradarle en todo. En todo. Y si no le agradamos en algo tan básico, tan urgente, tan elemental como la oración, como mi respeto al Señor. Viene mi esposa con esa barriguita con Martín, en embarazo. Y una hermana de la iglesia en otra ciudad, otro departamento. ¿Ya sabe qué va a tener? Sí, otro niño. Ay no, hermana Viviana, oremos para que Dios le cambie el sexo al niño ahí en la barriguita y ahora sea una niña. Es una mujer bajita, así delgadita. Yo la vi más chiquita ese día. ¿Ustedes creen que Dios se puede equivocar al haberle dado a mi hijo la bendición de ser un hombre? ¿Con qué cara alguien dice: Señor, te equivocaste al haberme dado a mi hijo o a mi hija o a este hombre como esposo? Dios no se equivoca, señores, damas. Dios nunca se ha equivocado y nunca lo hará.
Nunca lo hará. Ese accidente que viviste, ese dolor que sufriste, lo que perdiste, lo que te robaron, lo que te quitaron, el hijo que se te fue, lo que sea que hayas perdido, dolió. Aún tal vez lloremos por cosas así, pero tienes que decir, ojalá muy pronto, decir, esto era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo entiendo eso, mi oración cambia. Cuando yo entiendo esto, dejo de estarle pidiendo tantas cosas a Dios y que Él haga como Él quiera, dice la Escritura. Un último versículo, póngase en pie por favor, dámelo. Romanos 8, por favor, versículo 22. Esto para un ejemplo de lo que es orar en el Espíritu, orar conforme a la voluntad de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Ustedes piden mal. No sabemos orar. No sabemos orar. Y luego dice, pero el Espíritu está con mayúscula. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice el 23, mas el que escudriña los corazones, Dios, habla de Dios, sabe cuál es la intención de la oración del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Por qué el Padre escucha la intercesión del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven la perfección de ellos? ¿Por qué el Padre puede escuchar al Espíritu? Porque el Espíritu Santo no va a decir nada por fuera de la voluntad de Dios. Por eso, damas, caballeros, digámosle a Dios que tu Espíritu Santo me enseñe a orar. Eso es una experiencia con el Espíritu Santo, orar en el Espíritu. Eso es una experiencia. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, oramos. Padre, lo primero que quiero hacer es pedirte perdón, porque seguramente hemos orado muy mal. Muy mal. La Biblia dice que oramos y pedimos para nuestros propios deleites, placeres. Oramos a veces de manera egoísta. Algunos han orado incluso pidiéndole mal para otro, pidiendo que lances juicios, pidiendo que dañes, pidiendo que separes, pidiendo que hasta mates. Perdón, Señor, perdón por tanta irreverencia, por tan mala actitud. Oro, Señor, en esta hora, porque así como los discípulos te pidieron que les enseñaras a orar, nos enseñes a nosotros también a orar. No a orar producto de circunstancias, sino que sea un hábito espiritual permanente. Caminar y conocer más de ti, de tu voluntad. Oro, Señor, porque nos ayudes a entender más y mejores estas verdades tan trascendentales en nuestra vida cristiana. Oro porque seamos una iglesia de oración que clame permanentemente por los demás, por nosotros mismos. Oro por ser una iglesia que ore de manera reverente, respetuosa. Una oración ferviente, un clamor como lo hizo Jesús, pero siempre buscando honrarte y aceptar tu santa voluntad en todo lo que pase. Anhelamos tu ayuda y tu bendición, Señor. Padre, si tú quieres, puedes sanar en esta mañana al que está enfermo. Puedes sanar al que está viviendo la situación del COVID allá en la clínica, en el hospital. Si tú quieres, puedes hacer un milagro económico para los que están sufriendo los problemas en esta área. Si tú quieres, puedes restaurar familias, hogares, esposos. Si tú quieres, que sea tu santa voluntad. Nosotros anhelamos que nos ayudes a todos, Señor, para seguir adelante hasta el final. Oro por mis hermanos y porque esta palabra se convierta en algo sólido para todos nosotros y nos ayude a ser más como tú quieres. En el santo nombre de Jesús.
Amén.